Generar vínculos académicos que garanticen el aprendizaje continuo es fundamental para la formación oportuna de las y los estudiantes en Derecho. Es por ello que hoy la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO les da la bienvenida a la firma de convenio de colaboración entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Estimados y estimadas estudiantes, planta docente, coordinadores y coordinadoras, público en general, sean bienvenidos. Esta mañana se encuentra con nosotros, y los saludamos con mucho gusto, al doctor Felipe de la Mata Pisaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para quien pido fuertes aplausos. En representación del rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, contador público Cristian Eder Carreño López, se encuentra con nosotros el maestro Adolfo Demetrio Gómez Hernández, abogado general de esta Casa de Estudios. Saludamos con mucho gusto y damos la bienvenida a la maestra Rocío Martínez Elmes, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO. Sea bienvenida doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial y Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida. Antes de dar paso al convenio de colaboración, escucharemos el mensaje de los integrantes de la mesa del presidio. Para dar inicio, escucharemos el mensaje del doctor Felipe de la Mata Pisaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, por favor. Saludo afectuosamente y me honro de hacerlo a la maestra Rocío Martínez, directora de la Facultad de Derecho de la UAPJO, habría que decir primera directora de la Facultad de Derecho de la UAPJO, don Adolfo Demetrio Gómez Hernández, abogado general de la UAPJO, por supuesto a Gaby Rubalcaba, mi querida amiga, y por supuesto también a mi querida amiga también Roselia Bustillo, al señor consejero jurídico del Gobierno del Estado, al señor secretario del sindicato, a todas ustedes y todos que se encuentran aquí presentes. Y por supuesto envío también un cordial y afectuoso saludo al rector don Cristian Eder Carreño López. Estoy muy emocionado de estar en este espacio histórico de la UAPJO. Sin duda es muy impactante poder dirigirme a ustedes en un lugar donde han pasado tantas cosas y tantos estudiantes importantes para México. Estos espacios han sido las aulas de grandes alumnos. Es sin duda importante recordar que son hijos de la UAPJO, pues simplemente don Benito Juárez, Porfirio Díaz también estudió aquí, Matías Romero, Demetrio Sodi, Ignacio Mariscal, y en temas electorales uno de los más grandes electoralistas de México, y yo creo que en unos años se podrá decir uno de los más grandes electoralistas de la historia de México, que es, bendito Dios está vivo, don Constancio Carrasco. Tenemos entonces a una de las universidades más importantes y señoras de este país. El Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, no sé, luego como que no son de mi tamaño luego los micrófonos, siempre estoy sufriendo con ellos. En fin, les decía, el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, fundado un 8 de enero de 1827, es sin duda un referente para la historia de este país, un referente del racionalismo, la Ilustración y posteriormente de la Reforma. Muchas veces yo me hago preguntas en mis clases de Derecho Civil en torno a por qué el primer Código Civil de México fue el Código de Oaxaca.
1828, lo recuerdan ustedes. La mitad se publica en 1828 y otro pedacito en 1829. Y yo lo que le digo a mis estudiantes es, porque estaba el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Varios de los redactores eran profesores fundadores del instituto. Varios de ellos habían promovido justamente que este instituto se fundara y pudiera, aplicar las ideas de la Ilustración, del racionalismo y, por supuesto, de la modernidad. Oaxaca fue de los primeros estados en la modernidad y fue en esta universidad. Pienso también en cómo es posible que el movimiento de reforma tuviera tantos hijos de Oaxaca. Y la respuesta siempre les digo, eso es a mis estudiantes de Derecho Constitucional. Y entonces les digo, porque estaba el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, un instituto ilustrado. Tenemos que recordar que a lo largo del siglo XIX las universidades virreinales van a cerrar en muchos lugares de México. Prácticamente, fue el caso de la Real y Pontificia Universidad de México, pasó igual en Guadalajara, pero no cerró Oaxaca, el Instituto de Ciencias y Artes, y al contrario, se volvió un faro de luz donde estudiarían muchos de los hijos de la Ilustración que acompañarían a Juárez en torno a esta reforma ilustrada. Estamos entonces en una de las universidades más importantes de México, probablemente una que sin duda sea el corazón en el que late y sigue latiendo el racionalismo, la Ilustración y la reforma. Es cosa de ver aquí la estatua de don Benito Juárez que nos está mirando a todos. En fin, me da mucho gusto poder estar y firmar estos convenios con la universidad. Agradezco muchísimo estar sentado con la señora directora de la facultad. Quiero decir que es un honor que afortunadamente desde 1827 y hasta hoy estoy sentado con la primera directora de la Facultad de Derecho. No es poca cosa, es un privilegio. Firmar estos convenios en torno a la posibilidad de traer la cátedra del Tribunal Electoral a esta universidad es un honor para el Tribunal Electoral y también para la Escuela Judicial Electoral. En fin, solamente quiero decir que cada vez que descubro, que piso esta tierra, descubro lo inigualable que es. Jamás termino de conocerla por completo. Oaxaca es un crisol de cultura, de idiomas, de colores, de sabores, de comida. Y solo voy a estar unas horas, pero pretendo personalmente comprobarlo. En fin, con estos convenios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Escuela Judicial Electoral buscan llegar a todas las universidades públicas del país a que se transmita a través de estas cátedras el derecho electoral, su desarrollo, los criterios y todos los demás temas estrechamente relacionados con la democracia y los derechos humanos, sobre todo en un año en que tendremos elecciones concurrentes del país. Espero que esta, que es la primera colaboración con la UAPJO, sea al mismo tiempo una relación permanente, madura y, de ser posible, constante, con más cátedras abiertas, donde, cabe decir, vendrán los magistrados electorales a lo largo de este año a dar conferencias, clases y hablar de temas electorales. En fin, ha sido un gran gusto y un privilegio estar en Oaxaca y en esta maravillosa universidad. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor Felipe. Pido una disculpa por la omisión. Por favor, demos la bienvenida a la maestra Roselia Bustillo Marín, para quien pido fuertes aplausos. Continuando con este acto, cederé el uso de la voz al maestro Adolfo Demetrio Gómez Hernández, abogado general de nuestra universidad, quien en representación de nuestro rector, el contador público Cristian Eder Carreño López, dirigirá su mensaje para este evento. Lo escuchamos, por favor.
Muy buenos días a todos los asistentes. Nuestro rector, maestro Cristian Eder Carreño López, pide una disculpa a todos los presentes, cuestión de agenda, ya no pudo llegar, ¿sí? Pero está atento a todas y cada una de las actividades que se desarrollan en nuestra universidad. Asimismo, por mi conducto, le da la más cordial bienvenida al magistrado, a la directora de la Escuela Judicial y a todos los que nos acompañan en esta firma de convenio. Hace rato el señor magistrado hacía referencia al primer Código Civil en México, ¿sí? Fue Oaxaca. Y si checamos la historia de Oaxaca, del país, a Oaxaca se le conoce como la cuna de la codificación iberoamericana, precisamente por ese trabajo legislativo, ¿no? Que muchos historiadores han dicho que fue una copia del Código Civil francés de 1804, ¿sí? Así lo han dicho, pero, válgase el término, pues tuvo su chiste, ¿no? Que el legislador en su momento hiciera el Código Civil para Oaxaca, ¿sí? Y no recuerdo bien el texto, pero había un artículo dentro de este código que daba un lapso de tiempo, ¿sí? Para que los habitantes de Oaxaca se enteraran de su contenido, ¿sí? No recuerdo bien la redacción, pero es un dato histórico muy importante, que por la situación política por la que atravesaba el país, no fue posible su vigencia plena del código, ¿sí? Pero pues fue el primer código, a final de cuentas, ¿no? Y como este dato histórico que dice el señor magistrado, tenemos en la historia más reciente lo de la implementación de los juicios orales, ¿sí? Adversarial en el Estado, que por la cuestión política que vivió en el 2006 no se pudo implementar. Y por eso Chihuahua, y lo digo con todo el respeto, dicen que ellos fueron los pioneros. Pero lo digo también con respeto, no, fue Oaxaca. Fue Oaxaca. ¿Sí? O sea, y traigo estas palabras por la reseña histórica que hacía el magistrado, ¿no? La importancia que ha tenido nuestro Estado en el desarrollo, ¿sí? de nuestro país. Hoy la universidad, la Facultad de Derecho, ¿sí? ha dado un paso importante en esta firma de convenio que nos permite una colaboración estrecha con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y nuestra universidad, en beneficio de sus estudiantes, en beneficio de sus docentes, ¿sí? Porque el conocimiento es para compartirlo, no es para guardar o que se quede guardado en un libro, ¿sí? en un expediente, ¿sí? sino para compartir ese conocimiento, ¿sí? En este sentido, pues, la universidad, ¿sí? genera esos lazos de colaboración con la sociedad en general, pero en esta ocasión con el Poder Judicial de la Federación, ¿sí? específicamente con el Tribunal Electoral. Muchas felicidades. Buenos días. Muchas gracias, maestro Adolfo, abogado general de nuestra universidad. Continuamos y vamos a escuchar el mensaje que ha preparado nuestra directora, la maestra Rocío Martínez Elmes. Buenos días a todas y a todos ustedes. Agradezco el acompañamiento en este recinto histórico de nuestra universidad, tan emblemático como lo han comentado todas las personas que me antecedieron. Bienvenidas y bienvenidos sean respetables y distinguidas personalidades que hoy nos acompañan para ser partícipes de esta firma de convenio de colaboración entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Saludo con afecto al doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, al maestro Adolfo Demetrio Gómez Hernández, abogado general de nuestra universidad, a la doctora Gabriela
Dolores Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral, y por supuesto a la maestra Roselia Bustillo Marín, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal. También al consejero jurídico que nos acompaña esta mañana, al maestro Giovanni Vázquez. También saludo con afecto, por supuesto, a nuestras y a nuestros coordinadores, al personal de apoyo administrativo y también a nuestra comunidad estudiantil que hoy se dan cita en este importante evento. De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la vinculación es una actividad de la planeación estratégica de las instituciones de educación superior, que contribuye significativamente a las tareas de formación integral de las y los estudiantes. Fortalece la producción y la transferencia de conocimientos útiles que aporten soluciones a estos problemas incesantes de la sociedad y que incidan efectivamente en el bienestar social, en el crecimiento económico, la preservación del patrimonio de los recursos naturales, así como la difusión de la cultura, el arte, el deporte, que son indispensables para el desarrollo humano. Por su parte, nuestra universidad, en su dimensión cuarta, que es vinculación y responsabilidad social universitaria en su Plan Institucional de Desarrollo 2022-2024, afirma que la vinculación es un pilar fundamental que fortalece las actividades de extensión académica para el impacto en la sustentabilidad, ciudadanía, ciencia y tecnología e internacionalización para consolidar una universidad sostenible. Mediante la vinculación, los universitarios aprenden de los saberes comunitarios e identifican las necesidades de su entorno para incidir en la formación de profesionales orientados a la atención de los problemas regionales, nacionales e internacionales. En este mismo orden de ideas, nuestro Plan Estratégico de Desarrollo 2022-2025 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a través de su tercer y último eje estratégico intitulado Vinculación y Extensión Universitaria, ratifica que es necesario establecer redes de colaboración que permitan asumir de manera responsable las funciones sustantivas de la formación superior. En este sentido, es indispensable generar estos vínculos estratégicos con los distintos sectores sociales, académicos y productivos que permitan a nuestra universidad y, por supuesto, a nuestra facultad asumir ese compromiso social. Por lo tanto, expreso esta mañana mi agradecimiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a las personalidades que nos acompañan, por sus aportes académicos y administrativos, así como su decisión de compartir con nosotros sus saberes, capacidades y experiencias. Por ello, celebro esta mañana nuestro encuentro con ustedes y nos gratifica que puedan acompañarnos en nuestra misión como facultad para generar este conocimiento útil y verdadero, que incida entonces en la solución de problemas de los sectores sociales, públicos y privados de la entidad con este sentido ético, crítico y humanista. Ciencia, arte, libertad. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, maestra Rocío Martínez. Por favor, invitamos a la doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que pueda dirigir su mensaje. La escuchamos con atención. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De verdad es un gusto para mí estar en la firma del convenio de colaboración que celebran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
Saludo con mucho gusto a quienes se encuentran en el presidium, al magistrado Felipe de la Mata Pizaña de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Gracias, magistrado. Al maestro Adolfo Demetrio Gómez Hernández, abogado general de esta universidad. Gracias, abogado. A la maestra Rocío Martínez Elmes, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP. Gracias por estar. La maestra Roselia Bustillo, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Al consejero jurídico Giovanni Vázquez, gracias. A toda la comunidad académica de la universidad que se encuentra con nosotros, muchas gracias. Y a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. La EJE, como se conoce a la escuela, es la institución educativa especializada perteneciente al Tribunal Electoral, cuya misión radica no solo en la formación, capacitación y actualización de su propio personal, sino también de integrantes de las autoridades electorales locales, de partidos políticos, de diversas instituciones como esta, de la ciudadanía y de la comunidad estudiantil, de personas interesadas en la materia a través de la difusión de la cultura democrática. Por esta razón, nuestro lema es Educamos para la Democracia. Y tenemos diversas actividades académicas totalmente gratuitas para alcanzar nuestros objetivos, como por ejemplo la instauración de esta cátedra tribunal electoral y la conferencia magistral inaugural que estaremos a punto de escuchar con el magistrado Felipe de la Mata, lo que representa una oportunidad para la comunidad universitaria escuchar directamente a quienes resuelven los conflictos comiciales todos los días. El convenio de colaboración académica que se firmará el día de hoy tiene como objeto establecer las bases específicas a que se sujetará el desarrollo de la Cátedra Tribunal Electoral en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con el fin de conjuntar esfuerzos, capacidades y recursos para incrementar las relaciones académicas, el fortalecimiento de los estudios e investigación en la materia electoral, así como el impulso de la cultura y la vinculación institucional. Sin duda, tenemos el enorme reto como Escuela Judicial Electoral de aportar conocimiento que sea práctico para cada una de las personas que están inscritas en nuestros programas académicos como esta cátedra, pero que al mismo tiempo se convierta en un intercambio de experiencias entre dos instituciones que crearán una relación recíproca de conocimiento. Es un honor verdadero conjugar esfuerzos con esta casa de estudios que se distingue por su calidad de educación superior, ya que sus programas y sus resultados reflejan su preocupación por alcanzar la excelencia sin abandonar la formación personalizada y humana de cada estudiante, directivo y docente. Es muy importante para la integración del Pleno de la Sala Superior estrechar vínculos académicos con diversas instituciones interesadas en la materia electoral, en las que se incluye las universidades para dar a conocer esta interesante materia. Difundir el conocimiento sobre el derecho electoral y los valores democráticos consagrados en nuestro marco normativo son parte fundamental en la misión de la Escuela Judicial Electoral. Deseo agradecer nuevamente a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca por acogernos en este espacio dedicado a la reflexión y a la difusión del conocimiento, esperando sea la primera de muchas actividades que realicemos conjuntamente. Quiero hacerles una atenta invitación para que conozcan toda nuestra oferta académica que se difunde diariamente en todas nuestras redes sociales y también a que conozcan nuestro blog que se llama Axis y pues a invitarles que colaboren, de verdad está abierta para todas las personas para que puedan participar en ella. Muchísimas gracias, muy buen día. Agradecemos la intervención de la doctora Rubalcaba García. Les solicitamos a las distinguidas personalidades sirvan ponerse de pie para proceder a la firma del convenio de colaboración. Adelante, por favor.
Estimados integrantes, por favor, ponernos de pie para la toma de la fotografía, mostrando el convenio a la cámara, por favor. Les invitamos a pasar al frente e incorporarse en el público de pie, mirando hacia el presidium para que podamos tomar la fotografía oficial. Les agradecería que se hagan acompañar del convenio para tomar la fotografía. A todos los presentes, por favor, los
Procedemos a la conferencia magistral a cargo del doctor Felipe de la Mata Pisaña y de la maestra Roselia Bustillo Marín, y cedo el uso de la voz a la moderadora, a la doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación. Adelante, por favor. ¿Está prendido? Ahí está. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vamos a continuar para dar paso a la conferencia magistral de inauguración de la Cátedra Tribunal Electoral. De verdad es un gusto para mí saludar y presentar de nueva cuenta al magistrado Felipe de la Mata Pisaña de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la maestra Roselia Bustillo Marín, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, quienes son nuestros ponentes el día de hoy. Gracias a todas las personas que siguen con nosotros aquí en la universidad y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Agradezco de nueva cuenta a la maestra Rocío Martínez Elmes, que nos abra las puertas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO y todo su apoyo brindado para implementar esta cátedra tribunal electoral. De verdad es muy importante para nosotros acercarnos a la comunidad universitaria para fomentar en las generaciones que nos siguen el entendimiento de las condiciones político-electorales del país, pensándolas desde una perspectiva académica. El programa de la Cátedra Tribunal Electoral es muy interesante, ya que se analizarán temas de derechos políticos, democracia, justicia electoral y estándares interamericanos de protección de esos derechos, entre otros, con expertos ponentes en la materia electoral, como magistradas, magistrados del Tribunal Electoral, así como profesoras y profesores investigadores de la Escuela Judicial Electoral. Los invitamos de verdad para seguir esta cátedra, todas las que vienen en el programa, con de verdad estos ponentes expertos que les van a encantar. Bueno, pues vamos a dar pauta a la conferencia magistral denominada Derechos Políticos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas en la Justicia Electoral, en la que tendremos el honor de que nos acompañe el magistrado Felipe de la Mata Pisaña y la maestra Roselia Bustillo Marín. Para recibirlos les pido por favor un fuerte aplauso. Y voy a ceder en primer lugar el uso de la voz a la maestra Roselia Bustillo Marín. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Pues es un gusto estar aquí en Oaxaca, que Oaxaca es mi tierra, yo soy de Juchitán. Tengo muchos años que salí de la ciudad, pero siempre regreso a esta ciudad también porque crecí en esta ciudad. Y pues antes de comenzar en esta conferencia, en donde yo solamente daré la introducción al tema y quien va a desarrollar ya los casos más recientes sobre el tema de los derechos político-electorales de los pueblos, comunidades y personas indígenas, es el magistrado Felipe de la Mata. Quiero agradecer a la directora Rocío Martínez Elmes por su hospitalidad y por esa comunicación que tuvimos también para que pudiera llevarse a cabo este día, ¿no?, de la firma y además de la conferencia, así como al rector que nos acompañó también y a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Así como al magistrado Felipe de la Mata Pisaña, quien es pues con quien he trabajado y hemos crecido ya desde varios años construyendo pues criterios bajo su dirección, pero sobre todo criterios que han logrado, al menos en este tema y en muchos otros temas, poder entender la relación entre los sistemas normativos indígenas y el derecho electoral. Y así como también a mi amiga la doctora Gabriela Rubalcaba, también compañera de muchos pues eventos juntas, ¿no? Bueno, y entonces para no alargar más vamos a comenzar en este tema. Realmente también les tengo que confesar que el primer tema para hablar, yo decía, pero ¿cómo vamos a hablar de esto en Oaxaca?, ¿no? Es decir, no es lo mismo hablar de este tema en cualquier otro estado de la República, pero hablar de este tema en Oaxaca, pues sí es un reto,
porque muchos de los que están aquí, de las que están aquí, conocen el tema, o muchos de los que están aquí y acá somos de las comunidades en donde conocen cómo se lleva a cabo la elección, conocen los sistemas de cargos, conocen cómo se lleva a cabo la asamblea comunitaria, quiénes nombran en la asamblea comunitaria, cómo se nombra en la asamblea comunitaria. Entonces, venir acá desde el escritorio, ¿no?, donde se resuelven los últimos casos y las últimas decisiones de quién queda, cómo queda integrado el ayuntamiento en sistemas normativos indígenas, pues es un reto poder transmitir también qué es lo que se vive allá. Cuando tienes un expediente de una elección de sistemas normativos indígenas de Oaxaca y no estás en la comunidad y tienes que resolver bajo el expediente, ¿no?, todo lo que tienes, y entonces puede haber elementos que no se tengan ahí, y cómo poder construir que la decisión que se vaya a tomar en el pleno de la sala superior esté más acercada a la realidad a la realidad que se vive en la comunidad. Entonces sí, por eso vamos a tratar en estos minutos en que se dará la conferencia de acercar sobre todo cómo se vive allá y cuáles han sido los criterios más relevantes en los últimos años, cómo la jurisdicción electoral indígena llegó a la sala superior, ¿no?, a finales de los 90, y de ahí se ha construido una línea jurisprudencial vasta con muchísimas sentencias que, pues Oaxaca, como ya decían, ha sido el pionero de esta línea jurisprudencial sobre las resoluciones electorales de sistemas normativos indígenas, y que ha sido ejemplo para otros estados de la República, como ha sido, por ejemplo, Cherán en Michoacán, Ayutla de los Libres en Guerrero y Ochuc, Chiapas, que son los 3 estados, además de los 417 municipios que se eligen aquí por sistemas normativos indígenas, de esos 3, que son de otros 3 estados que se unen a esos 417, o sea que en el país son 420. ¿Y por qué? Porque Oaxaca, como ustedes saben, ustedes lo saben muy bien, es el único estado de la República que tiene en su constitución el reconocimiento de las elecciones por sistemas normativos indígenas. Los demás estados de la República pues tienen un rezago de más de 20 años de reglamentar el artículo 2 constitucional, ¿no?, que es el que reconoce los sistemas normativos indígenas. Pero bueno, si me ayudan por favor a la siguiente lámina. Fíjense que este tema lo vamos a enfocar a una visión que ha ido construyendo el Tribunal Electoral a partir de la máxima interculturalidad. Y esta visión se construyó ya a mediados del año 2012, 2013, después de una elección de Santiago Choapan. Vinieron otras en donde pues la jurisdicción electoral se dio cuenta que tenía que ser mucho más abierta y entendible, en un diálogo de manera posicionada al mismo nivel de respeto de los sistemas normativos indígenas, y entender y valorar los hechos y las normas que existen en los sistemas normativos indígenas para maximizar su derecho a la libre determinación y autonomía. Y entonces es a partir de esta visión o perspectiva que se empezó a buscar que las decisiones se dieran a partir de aquí. Es decir, que quienes deciden se desprendan del derecho rígido del que están acostumbrados en el sistema de partidos, para entender que en el sistema normativo indígena cada caso es distinto porque cada comunidad es distinta, y que muchas veces no se pueden aplicar los mismos criterios que se aplicaron en una comunidad en otra. Y entonces es a partir de aquí, de esta visión, que lo que viene detrás es valorar el contexto de cada comunidad, de cada sistema de cargo y de cada norma que se autodispone la asamblea comunitaria para entender esa elección. Y también entender, si nos vamos a la siguiente, por favor, entender que se necesita, si no tienes en el expediente, muchos otros elementos para poder entender. Y cuando se trata de sistemas normativos indígenas, no se trata solamente de leer la ley, sino se trata de allegarse de libros de monografías etnográficos, antropológicas, de historia, de geografía, ¿no?, de ciencia política, para entender el contexto de la comunidad, no solamente el derecho. Y además, realizar todas las diligencias para mejor proveer para que sirvan. Por ejemplo, en muchos
a partir también de años recientes, se ha pedido peritajes antropológicos, que si bien lo que se busca es no resolver con lo que dice el antropólogo, pero que sí sirva para el expediente y nos ayude a poder resolver los casos. También buscar que exista una flexibilidad procesal, es decir, que en los criterios, las normas rígidas para cualquier medio de impugnación electoral no aplica de igual forma para cuando se trata de personas o comunidades indígenas, por considerar, por ejemplo, el plazo, ¿no? El plazo muchas veces cambia porque pues tú tienes 4 días para presentar un juicio de la ciudadanía, pero entender el contexto de que a veces no llegas para presentar por lo lejana que puede estar la comunidad, ¿no? En eso y algunas cuestiones. También entender que para la traducción de la sentencia y para que llegue a la comunidad se ha utilizado el uso de intérpretes y también de traductores de la sentencia o de resúmenes de la sentencia que se divulguen en la comunidad. Y finalmente también otro de los elementos de la perspectiva intercultural es respetar la autoadscripción, pero la autoadscripción simple, para entender que quien llega y pueda tener un derecho al acceso de la jurisdicción como derecho humano, simplemente entender que quien llega y se autoadscribe como una persona mije, zapoteca, soque, chontal, guave, con eso es suficiente para entender y activar todos los procedimientos, por ejemplo, la flexibilidad procesal, como les he comentado, o algunos otros elementos para entender que se trata de una persona de una comunidad. Y por tanto, si nos vamos a la siguiente, por favor, a partir de todos esos elementos ha surgido un principio que se llama el principio de mínima intervención. Y ese principio es el mandato esencial en que la autoridad que va a resolver, además de todos los elementos que les he comentado, es permitir que el desarrollo y la maximización de su libre autonomía y de su autogobierno sea la que rija en las comunidades, más allá de cualquier decisión que se dé desde fuera, ¿no? Y bueno, si nos vamos a la siguiente, por favor, lo que se ha buscado con esto es proteger los derechos humanos de las comunidades y de los pueblos indígenas, además de reconocer que tienen normas vigentes y esas normas vigentes son las que rigen en la comunidad y entender que éstas pueden desaprenderse o no regirse bajo el sistema de partidos, que son totalmente cosas distintas. Al siguiente, por favor. Aquí, en esta, también lo que se busca es entender en un diálogo simétrico, es decir, que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas merecen el mismo respeto y que son parte del sistema jurídico mexicano, ¿no? Y entender los contextos culturales dentro de cada una de las comunidades. Pero para eso, quien resuelve y quien tiene los expedientes tiene que quitarse los prejuicios, tiene que quitarse todo lo que trae de su formación, ¿no? De un derecho, podríamos decir, que se crea a partir de un derecho, algunos le dicen derecho legislado, de alguna manera, ¿no? Por decir algún adjetivo, ¿no? Y desprenderse que existen otros derechos como otras democracias tanto valiosas dentro de las comunidades y entender que eso es volver a estudiar todo desde el principio para poder entender la comunidad. La siguiente, por favor. Y entonces, si nos vamos aquí, para entender la línea jurisprudencial del tribunal, previo a 1992, pues no existía a nivel constitucional federal, pues el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y de hecho, pues tampoco el electoral. Entonces vamos a ver a partir de 3 etapas, ¿no? Cómo se ha ido construyendo esta línea jurisprudencial, que ya de 2016 en adelante es que se empieza a ver esa máxima interculturalidad en la actuación de la jurisdicción electoral. Nos vamos a la siguiente, por favor. Aquí en esta, pues estamos hablando que estaba la vigencia del artículo 4º constitucional. Claro,
sin dejar de mencionar que la primera constitución y el primer código electoral que reconoció estos sistemas fue Oaxaca. Así como hablábamos del civil, también cuando hablamos de este reconocimiento fue el estado de Oaxaca previo a la federal, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces, fíjense, este fue el primer caso que dio el paso a que la Sala Superior conociera de los sistemas normativos indígenas, que llegó en 1999, pero sí se resolvió hasta el año 2000, y que fue el caso de Tlacolulita, Oaxaca, un juicio de la ciudadanía que pues sí puso de alguna manera a pensar a la Sala Superior del Tribunal Electoral si tenía la competencia o no para conocer de estos casos. Al momento de resolver este caso, porque no tenían elecciones, porque no había condiciones para tener las elecciones y convocar a una elección extraordinaria, que era una de las cuestiones que se daba, y anteriormente se metían decretos por el Congreso del Estado, se surgieron estos primeros elementos y estos primeros criterios que empezaron a conformar la línea de criterios del Tribunal Electoral. El efectivo acceso de la jurisdicción, es decir, no se les podía negar a la comunidad conocer el caso. ¿Quién más podría conocer en última instancia? 2, la legitimación de la ciudadanía indígena, es decir, la autoadscripción reconocida de quién podía presentar los casos. 3, el antiformalismo y la flexibilización de las normas procesales cuando son casos de pueblos y comunidades indígenas. Y 4, en respeto a las elecciones por sistemas normativos indígenas, su ciudadanía y sus autoridades estaban obligadas a, pues la autoridad electoral a respetar estas autoridades, estos sistemas y además, pues al reto enorme de poder entenderlas y poder resolver, ¿no? Más allá de no estar en el lugar, ¿no? Y cómo conocer y cómo se dan estas elecciones cuando estás lejos del lugar. Y ese fue el primer caso que abrió a diferentes temas, tesis, jurisprudencias, que es enorme. De hecho, se ha buscado, y el magistrado lo hemos platicado, de cómo se puede construir totalmente un tema aparte indígena en la Sala Superior, ¿no? Total. Y a la siguiente, por favor. Y luego, pues ya en esta segunda etapa, en estos años, ya en el reconocimiento en el artículo 2 constitucional y el artículo 1 constitucional, solamente mencionaré 3 casos que fueron de muchísimos más, pero que fueron algunos de los que dieron también paso a esta línea jurisprudencial, que después dieron paso a la máxima interculturalidad, que ya el magistrado nos comentará. La siguiente. Y son estos 3 casos los que hemos seleccionado como casos emblemáticos, que fue el de Santiago Llaveo en 2002, en la Universalidad del Sufragio. ¿Por qué? Porque fue el caso pionero que empezó a generar muchos de los conflictos que llegan entre las elecciones, entre cabeceras y agencias municipales y agencias de policía, cuando solicitan votar en las cabeceras, ¿no? Y pues surgió el criterio de la universalidad del sufragio y el principio de igualdad y no discriminación. Hay una jurisprudencia que habla de la universalidad del sufragio, en donde en ese momento, si no votaban todas las personas integrantes del municipio, se anulaba la elección automáticamente y se tenía que convocar elección extraordinaria. Sin embargo, como veremos, esto cambió en 2013 y después en 2016, cuando ya no sé, esta jurisprudencia, si bien sigue existiendo, la visión de interculturalidad fue cambiando a no anular por anular, sino para poder entender qué era lo que sucedía en las dinámicas entre las cabeceras y las agencias. El segundo, y que dio paso a un elemento importantísimo en el derecho electoral, es el caso de Tanetse de Zaragoza, Oaxaca. ¿Por qué? Porque esta fue una elección, ustedes conocen que Tanetse de Zaragoza, Oaxaca es una comunidad pegada muy cerca a Tuxtepec, en el norte del estado, y que ahí quienes venían tenían una demanda solamente en una hojita y decían, no hemos tenido elecciones en 5 años y nada más. No había más elementos en la demanda. Y entonces el tribunal, en ese caso, estaba como presidente el magistrado Luna Ramos, ¿no? Que es chiapaneco.
Entonces, y venía también del Tribunal Agrario, ¿no? Y entonces él utilizó también una figura que lo llevó al electoral, que es la suplencia absoluta de la queja en casos de sistemas normativos indígenas. Y entonces en este caso pues se allegaron y buscaron todos los elementos para entenderlo. Entonces este es un criterio muy importante cuando se habla de sistemas normativos indígenas. Por otro lado, la notificación efectiva que se utiliza en estos casos, es decir, cómo llegar a notificar por estrados a una comunidad que está hasta allá, ¿no? O en el diario oficial o en el periódico. Entonces los plazos empiezan a contarse a partir de que se notifica de manera personal a quienes están involucrados en la controversia. Por otra, se reforzó que la conciencia de la identidad indígena es suficiente para la legitimación y legitimar a la comunidad indígena. Y tercero, la representación de la ciudadanía indígena, es decir, podían presentar las demandas, valga la redundancia, con una representación jurídica que no fueran directamente, ¿no?, ellos. Y finalmente, otro caso que es interesante es el de Cherán, Michoacán. ¿Por qué? Y eso porque no es el contexto de Oaxaca, pero este es el caso de todas las demás entidades federativas del país. Es decir, esta es una comunidad que solicitó en el Estado de Michoacán al Instituto Electoral y al Congreso del Estado cambiar de su sistema de partidos a su sistema normativo indígena. ¿Y qué sucedió? Pues que en el Estado les dijeron que no, porque no estaba en la ley local. Y en la cadena impugnativa llega a la Sala Superior y la Sala Superior le dice, ¿cómo no? Es decir, aunque exista una misión legislativa, esta no es la razón para no tutelarles su libre determinación, autonomía y autogobierno. Y por tanto, es el primer municipio que no es de Oaxaca en donde se les reconoció. Claro, primero se les hizo consulta previa informada y después el Instituto Electoral, después de ello sacó lineamientos, ¿no? Y se les reconoció que pueden elegir a sus autoridades por sistemas normativos indígenas, aunque no exista una ley legislativa local que lo reconozca. ¿Pero por qué? Porque se hace un control de constitucionalidad del artículo 2 constitucional, el 1 constitucional y los tratados internacionales que reconocen la libre determinación y autonomía. Y con eso es suficiente para no negarles el derecho a la libre autonomía y autogobierno. Estos son algunos de los casos emblemáticos que se dieron previo a la máxima interculturalidad que yo les comentaba. Y así como estos han sido vastos y quien ha construido esta línea jurisprudencial, todos estos criterios, ha sido Oaxaca. Casi todos los referentes son el Estado y de ahí muchos otros pueblos del país, del norte, de Sonora, de Sinaloa, de Baja California, ¿no?, Chiapas, Guerrero, Michoacán, han copiado al Estado de Oaxaca como el referente para poder solicitar el reconocimiento de sus derechos. Y ya con esta introducción yo paso el uso de la voz al magistrado Felipe de la Mata. Gracias. Bueno, hace unos momentos dije que para mí era un privilegio estar en esta universidad, y lo es. Lo quiero volver a repetir. Me siento muy privilegiado. Es mucha la historia, son muchos los grandes hombres que han estudiado aquí, son muchas las ideas que se siguen dando y que siguen haciendo de Oaxaca un estado tan especial y punta de lanza en tantas cuestiones. Y una de las cuestiones en las que es punta de lanza es justamente los temas que tienen que ver justo con sistemas normativos internos. Bien dice mi querida amiga la maestra Roselia, Oaxaca es el único estado que tiene reconocido y regulado en su constitución los sistemas normativos internos. Oaxaca, además, tiene, cabe decir expresamente, pero prácticamente, si recuerdo bien, desde el año 98 o 97 hay diversos reconocimientos por parte del OPLE, en ese momento Instituto Electoral Local. Incluso había una especie de, ¿cómo decirlo?, de reglamento donde se encontraban especificados cada uno de los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades. Bueno, regresando.
Incluso Oaxaca tiene una sala indígena. Y eso, de verdad, es fundamental. Les voy a decir con mucha sinceridad, en el año 2017 la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal fue reformada para que el Tribunal Electoral no tuviera 2 salas adicionales. Yo considero, y viendo ya pasado el tiempo, que se trató de un error. Es decir, hubiera sido fundamental que existiera al menos una sala electoral dedicada a los temas indígenas. Se necesita dar, vamos a decirlo, visión indígena a los problemas de los pueblos y comunidades. Y si alguien me preguntara, tendrían que ser los magistrados electorales de esa sala, por supuesto, personas que fueran de los pueblos y comunidades indígenas, no solo de Oaxaca, pero que fueran indígenas. Es que resulta ridículo, lo digo con mucha sinceridad, que llevamos al menos, en pocos años serán 30 años de justicia electoral constitucional y hasta el momento no ha habido un solo indígena que administre la justicia constitucional electoral. Perdón, lo vuelvo a subrayar, es ridículo. Tendría que haber una sala electoral indígena en el Tribunal Electoral que conociera de los temas indígenas y que fuera administrada por personas que se autoadscribieran como personas indígenas. Pero bueno, eso es una idea que seguramente no me tocará ver. Ahora fíjense, dada esta circunstancia, pues hay un grupo de personas mestizas, criollas, que probablemente muchos de ellos jamás han ido a las comunidades a conocer la realidad de las comunidades y que administran la justicia electoral. Sí, así es como se toman las decisiones. Eso significa que a lo largo del tiempo se han tomado con mayor o menor empatía. Ya me doy a entender, es decir, pues de repente tiene suerte que alguien que venía, no sé, de Jalisco, ¿no?, donde los pueblos y comunidades indígenas pues son pocos, ¿no?, pues es empático con el problema de los sistemas normativos internos. Y eso es una gran suerte. Pero también puede ser que llegue otro magistrado, que también puede ser de Jalisco, que diga, yo ni le entiendo ni quiero entenderlo. Y hay que aplicar la Constitución a rajatabla, ¿no? Y tenemos que, ¿qué dice la ley? Hay que anular la elección. Se anula. Es que va a haber muertos, es que no, los del OPLE muchas veces llegan a sensibilizar a los magistrados, dicen, es que va a haber muertos, es que se va a ver, no, va a destruirse la gobernabilidad del Estado. ¿Qué dice la Constitución? Miren, me parece que en los últimos años, les soy sincero, se ha dado una buena coincidencia. Hay algunas personas que tenemos, creo, a ver, nadie es perfecto y seguramente nos habremos equivocado muchas veces, pero ¿saben? Que tenemos empatía. Es decir, no puedo lamentablemente presumir que soy miembro de un pueblo o comunidad, o que crecí en un pueblo o comunidad, pero he tenido la suerte de ir más de alguna vez a ellos, de tratar de entender, de venir a Oaxaca no solamente a comer, bueno, sí, es mucho de la razón por la que vengo, lo confieso, pero también a tratar de entender la circunstancia en la que se encuentra, digamos así, el sistema normativo interno de pueblos y comunidades y los problemas del Estado. Porque desde la Ciudad de México podría ser muy lejos, pero no soy solo yo, me parece que hay un grupo de magistrados electorales a nivel de la Sala Superior y también regional que son altamente empáticos con estos problemas, más allá si son o no de pueblos y comunidades. Y ojo, más allá de que yo pienso que deberían ser personas de pueblos y comunidades, y más allá que este tipo de justicia debería ser administrada por personas que se autoscribieran como indígenas. Y, bueno, voy a decir algo más, pero quizá esto ya no tan adecuado, pero bueno, pues no importa. Y también debería ser un momento en el que se piense que puede llegar una persona indígena, por ejemplo, a la Sala Superior. No ha pasado hasta ahora. Debería pasar, ¿o no? Bueno, ok, ahora vamos a ver, vamos a dar la siguiente. Miren,
Otra vez, miren, quiero que entiendan cómo ha cambiado la ideología en los temas que estamos tratando. A ver, cuando yo empecé a conocer de casos de sistemas normativos internos, en el año de 1997, estamos hablando ya de verdad, en poco tiempo serán 30 años. Bueno, yo me acuerdo con mucha claridad que se decía, bueno, sí, flexibilicemos un poco, pero hay cosas que jamás podrán pasar, ¿no? Y arda Troya. Me parece que en los últimos años, esta idea de máxima interculturalidad como principio de la justicia electoral se ha establecido de manera clara. Y me parece que justamente esta idea de máxima interculturalidad ha ido permeando en una serie de jurisprudencia. A ver, simplemente les voy a contar a continuación ciertos casos que en otra circunstancia podrían haber llevado a la nulidad de la elección. Pero como la máxima interculturalidad lleva también a una idea de principio de mínima intervención, hace que los órganos judiciales se metan e intervengan en la vida de la comunidad solo si es totalmente indispensable. Y hasta ciertos límites, incluso te metes, pero dices con cuidado. Porque en 2 minutos se puede cambiar la manera de entender una comunidad, se puede destruir una cosmovisión y lo más importante, también la gobernabilidad, por supuesto. Es que es muy fácil desde Ciudad de México y sin entender el problema, emitir sentencias. Les voy a poner un ejemplo, pero a mí me impactó mucho, ¿no? Se trataba de un municipio de Oaxaca que no dejaba votar a la agencia municipal. Varias veces, pero varias veces, se trató de obligar a la cabecera que dejaran votar a la agencia. Bueno, total, en esa época yo era secretario general de acuerdos, me invitaron a ir a un pueblo mije maravilloso, justamente a conocerme, íbamos por la sierra, ¿no? Y de repente veo, pues, así como una señal que dice a la izquierda y el nombre de esta comunidad. Y entonces iba yo acompañado de algunas personas del tribunal local y me dice, oiga, sí, les pregunto, este es el asunto en el que no hemos podido hacer que se cumpla la sentencia, ¿no? O sea, cada vez que se repite la elección, otra vez no dejan votar a la agencia. Y entonces le digo, a ver, no se veía la comunidad, pero sí se veía pues la montaña y se veía una gran barranca preciosa, se pueden imaginar. En ese momento además estaba llena de niebla, de verdad algo maravilloso. Y entonces me dice, les pregunto, ¿dónde está la comunidad y dónde está la agencia? Y me dice, bueno, de un lado de la barranca está la comunidad, digamos así, la presidencia, la cabecera. Y del otro lado está la agencia. Es decir, en un mapa, pues sí se ven pegaditos, ¿no? Es decir, 1 kilómetro en línea recta, ¿no? Vamos a decirlo así. Y entonces yo les pregunto, oiga, ¿y en los hechos cuánto tiempo se va de la cabecera a la agencia municipal? 8 horas en burro. Yo dije, claro, el problema es que está mal diseñado el sistema municipal, donde la agencia, que parece muy claramente pegada, es que de verdad, o sea, es que 1 kilómetro en línea recta, pues parece que es lo mismo, pero no lo es. O sea, en realidad eran pueblos diferentes, tenían cosmovisiones distintas, no tenían la misma manera de ver el mundo, la política, la sociedad y sus grillas. Eso no se puede ver desde la Ciudad de México. Por eso, repito, es muy buena idea que algún día, en algún siglo, ojalá sea en este siglo, de verdad, y quiero enfatizarlo, se cree una sala indígena federal en una reforma electoral para resolver con perspectiva indígena este tipo de cuestiones. Pero bueno, se los voy a enseñar. A ver, vamos, la siguiente. El caso Tequitlatos a mí me encantó, lo tuve yo hace algunos años, San Dionisio Ocotepec en Tlacolula. No les quiero contar, ustedes saben seguramente del tema, fue muy sorprendente para mí, pero bueno, buen chilango, ¿no?
Los tequitlatos son, digamos, instituciones tradicionales que lo que hacen es que integrantes de la comunidad seleccionen a las personas de la comunidad que están en aptitud de poder llegar a ser candidatos. Es decir, ellos lo que hacen es decir paloma, y es una especie de palomita ética. Si tuviéramos una visión estrictamente constitucional, digamos así, chilanga, lo que hubiéramos dicho es decir, ¿cómo? Se restringen los derechos de personas por un grupo de miembros de la comunidad. Primero, no sabemos por qué, o si lo hacen y restringen esos derechos por razones subjetivas, después seguramente esas razones subjetivas no están fundadas ni motivadas, y además de todo, esta restricción no se encuentra establecida específicamente en ley o constitución. ¡Wow! Estrictamente hablando, tendríamos que haber anulado esta elección y anular el sistema de tequitlatos. A ver, vamos a dar la siguiente, ¿no? Justamente se llevó el caso a la siguiente, si me dan un botoncito, fíjense. Bueno, aquí, bueno, llega el caso ante la Sala Superior, y en la Sala Superior, por cierto, cabe decir que el caso venía nulo, o sea, venía nula la elección, porque de verdad, desde una perspectiva, vamos a decirlo, estrictamente del derecho central, del derecho chilango, con visión chilanga administrada por jueces muchas veces chilangos, pues esto tendría que haberse anulado. Sin embargo, la Sala Superior lo que termina de hacer, vamos a decirlo, la siguiente, lo que termina haciendo es validando la elección. Para mí este caso fue fundamental. ¿Qué es lo que dijo? Se trata de un sistema tradicional, basado en la confianza de las propias personas del pueblo, donde estas autoridades son autoridades de me acuerdo, eran 4 barrios, si recuerdo bien, 4 barrios en los que se encontraba dividido, son personas de la comunidad que saben quiénes son los que, de acuerdo a los criterios y valores de la comunidad, tienen las condiciones éticas para ser candidatos. Casi diría que todos tendríamos que aprender de esto, ¿verdad? Qué bueno que haya un sistema en el cual se ha analizado por la propia comunidad la ética social de acuerdo a la comunidad de los candidatos. En fin, la siguiente, por favor. Ahora, este asunto al fin se resolvió. Ustedes seguramente lo conocen, ¿no? Este asunto de San Sebastián Tutla. Estrictamente, también tendría que haber llevado a la nulidad de la elección. Pero no una, sino 17 veces, porque además yo entré en 1997 al tribunal y en 1998 empezó a llegar este caso y de verdad era un caso en el cual nadie quería resolver, hasta que llegamos, creo, a una solución adecuada que trajo, bueno, adecuada de acuerdo a los valores de la comunidad, y hay que recordar que eso también está en constante evolución, pero bueno, una solución adecuada. La siguiente, por favor. Es el caso que entiendo es, de verdad, como que anda muy lenta la cambiada, ¿no? Ándele. Ahora, fíjense. Este tema era súper complejo para una mente occidental chilanga que no viene a Oaxaca más que a comer tlayudas. Ya me doy a entender, o que se las mandan, También acepto tlayudas mandadas. ¿De acuerdo? A ver, fíjense ustedes, aquí el tema es, hay un fraccionamiento que seguramente algunos de ustedes o conocen, han oído de él, que se llama El Rosario, que se estableció en una comunidad tradicional. La población del municipio son 16,000 personas. En la cabecera municipal, es decir, en la comunidad tradicional eran 4,000 y en el fraccionamiento 11,000.
El tema es que los del fraccionamiento querían unirse, perdón que me ría, pero es que es como algo que me parecía, desde una perspectiva tradicional me parecía imposible, pero bueno, querían unirse justo a la votación en la asamblea comunitaria, lo cual significaba en los hechos destruir, lo digo en esos temas, destruir el sistema normativo interno de la comunidad e imponer por mayoría la visión del fraccionamiento que no estaba basada en los valores tradicionales de la comunidad. Por otro lado, y este es el tema fundamental, si hubiéramos tenido solo una visión normal, chilanga, fíjense, aquí habríamos anulado esta elección. ¿Por qué? Porque en la comunidad no dejaban votar a los del fraccionamiento y son mayoría. Estamos hablando de que 4,000 personas sí tenían, 4,000 y tantas personas sí tenían derechos políticos, pero el fraccionamiento no los tenía. Y entonces, yo me acuerdo mucho, en el alegato que nos dieron en su momento era, oigan, pero nosotros somos mayoría y además tenemos un tema. Pagamos predial, pagamos el agua, no nos dejan ni siquiera determinar en qué se va a gastar nuestro predial. Y entonces nuestro fraccionamiento no está en tan buen estado como la comunidad. ¿Cómo poder ponderar de tal manera que llegues a una buena solución? Pero vamos a destruir los valores históricos de la comunidad, permitiendo que de repente una gran mayoría de pobladores los destruya. Esa es la pregunta, si ustedes se dan cuenta, esa era la pregunta. Lo que termina siendo la sala superior, y que creo que fue una buena solución, fíjense, 5 juicios, ¿no? 5 juicios históricos. Me parece, bueno, a ver, vamos a darle, es que yo me voy como adelantando a la ¿no? Pero bueno, y otra vez, lo que les digo, Sala Jalapa anula la elección. Y yo no puedo culpar a los magistrados de Jalapa, es lo que había que hacer, claro, desde una perspectiva del derecho electoral chilango, ¿no? Es decir, central, con visión de mirarte el ombligo y decir no hay otras realidades. La siguiente. Bueno, entonces, la sala superior, ¿de acuerdo? Lo que termina, y creo que es una más después de esta, la sala superior lo que hizo es justamente hacer un análisis, sí, creo que es una más después de esta, sí. Lo que termina haciendo es un análisis justo en torno a la colisión de estos derechos fundamentales de igualdad y libertad de rango. Por un lado tenemos derechos históricos de la comunidad y por el otro lado tenemos justamente pues los derechos al voto del fraccionamiento. Entonces, lo que se termina haciendo, la siguiente, es, está bien que sigan votando por sistema normativo interno, pero se integró un regidor. A ver, los del fraccionamiento del Rosario pueden elegir un regidor y que sea su voz en la comunidad, para tratar de entender los temas de la comunidad, pero al mismo tiempo que la comunidad entienda los temas del fraccionamiento. Fue un caso de ponderación. A mí me pareció una buena solución y si recuerdo bien ya no ha llegado el caso, y yo me acuerdo que cada rato llegaba el caso. Cada 3 años llegaba el caso, y ya, si recuerdo bien, ya no ha llegado. No estoy diciendo que ya no llegue, aunque ojalá no llegue, porque seguramente eso demostrará que el caso se solucionó de manera correcta. La siguiente, por favor. Bueno, aquí son muchos casos, creo que no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Pero bueno, a ver, tengo 15 minutos, trataré de la mitad de lo posible. Justamente vamos a tratar, a ver, este caso, perdón, voy a poner mis casos vamos a decirlo, en mis redes sociales. Los invito a que me sigan en redes sociales, estoy en todas, ¿de acuerdo? Me voy a brincar este caso porque es muy interesante, pero creo que mejor me voy al siguiente, porfa. Sí, exacto, ¿no? Aquí justamente el gran tema es justamente qué tanta participación del OPLE
puede existir en torno a estas cuestiones. Ya lo habíamos resuelto en otro caso, que era el del reglamento de la oficialía electoral de Oaxaca. En algún momento se establece que para que una asamblea comunitaria sea válida, tenía que estar presente pues un miembro un representante, digamos así, de la oficialía electoral, que sonaba muy bien, ¿verdad? O sea, ¿cómo eso va a ser inválido? Bueno, yo me acuerdo muy bien del caso, que lo que hicimos fue ir, vamos a decirlo, y preguntar, hacer un peritaje antropológico respecto de si las comunidades, no solamente 1, 2, 10, podían en su caso llevar a cabo su elección de forma libre y espontánea con un representante de la ciudad de Oaxaca, porque aquí es que también hay centralismo. Así como el centralismo chilango es un poco pesado o duro, ¿no? Pues también en la ciudad de Oaxaca, los pueblos y comunidades donde pueden estar a 8 o 10 horas de la ciudad, pues también podrían sentirse invadidos en torno a su libertad. Y se terminó anulando justamente. Y bueno, en este caso también la Sala Superior revocó la sentencia de la regional, justo para que, ya que no existía normativa alguna en el sistema normativo que prohibiera participación de funcionarios en el OPLE, pero justamente es interesante. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí, no, otra vez, por favor. Sí, vamos al siguiente caso. Se llama Santa Inés Yatseche. Mire. Aquí es muy simple. La pregunta era si pueden elegir, los pueblos y comunidades también pueden o no reelegir a los miembros de los ayuntamientos. La Sala Superior dijo, por supuesto que sí. Esto es fácil de entender si leemos la ley central, pero no es tan fácil de entender esto cuando estamos hablando de los sistemas normativos internos, donde históricamente no se habían o no se han admitido la posibilidad de reelección en la gran mayoría, y al contrario, hay como derivado, vamos a decirlo así, derivado del trabajo comunitario que todos tienen que llevar a cabo, se hace como una especie de escalonamiento, donde comienzas normalmente como policía del Panteón, por ejemplo, Topil, efectivamente, y vas subiendo hasta llegar a presidente municipal. La pregunta era, de verdad, por lo menos la que yo me hacía era si esto era razonable de acuerdo a lo que yo había visto en los sistemas normativos internos. Terminamos diciendo que las reglas de cada comunidad debían establecerse ahora y que esto era válido, lo cual no significaba que la reelección fuera eterna, ¿de acuerdo? Aunque después de saber, alguna vez alguien me hizo una broma que decía que solamente 2 presidentes de México habían sido oaxaqueños, ¿no? Y decía, pues sí, pero si sumamos a los 2, pues son como la mitad del tiempo del siglo, exacto, no la mitad, pero sí una cuarta parte de la vida independiente de México, ¿no? Entonces, también el ánimo reeleccionista debe tener límites. El tema es la siguiente, digamos, la siguiente lógica, ¿no? Pero bueno, que será justamente esto. Y también, ya que ahora andamos en la onda, digámoslo así, de revocación de mandato, pues la misma pregunta, ¿pueden elegir? ¿Pueden revocar? Esto significaba que si puedes elegir a tus personas, vamos a decirlo así, a tus representantes, a tu presidente municipal, a veces también hay alcalde, al síndico y a los regidores, pues también los puedes correr. Lo cual también, les soy sincero, también fue un caso difícil, porque de acuerdo a mi experiencia en estos casos, también puede darse una falta de gobernabilidad en el municipio. Pero ojo, también por la presencia de alguien, digamos, incómodo a la comunidad, también puede haber falta de gobernabilidad. Este es el tipo de casos que casi hay que resolver entendiendo muy bien la circunstancia de la comunidad. La siguiente.
Este caso lo acabamos de resolver y me pareció de lo más interesante. Y la verdad yo pensé que mis compañeros iban a votar en contra. Salió por unanimidad y esto me dio un gusto enorme. A ver, fíjense ustedes. Aquí se elige al presidente municipal. Y el presidente municipal es el que pone a todo el mundo. ¿Ya me va a entender? La pregunta entonces es si esto es válido. Estaba bien difícil el caso, ¿no? Sí. Es más, me acuerdo, no me acuerdo si tú estabas en este caso, ¿sí? Pero me acuerdo, no Rosela, porque la verdad Rosela es espectacular y tiene muchísima sensibilidad en estos temas, pero me acuerdo que a mí me decían que había que anular, ¿no? Que me decían, es que hay que anular. ¿Cómo crees que el presidente municipal va a poner al síndico, a los regidores? Entonces, a ver, la pregunta que yo me hacía era si esto era una designación o era, y ese es el tema, un tipo de fórmula de voto indirecto. Es decir, como pasa, a ver, ustedes, nosotros, votamos a los diputados y los diputados votan, por ejemplo, al fiscal general de la República, o a los ministros de la Corte, o a los magistrados electorales en el caso de los senadores. Entonces la pregunta era si esto era o no voto indirecto. Llegamos a la conclusión de que era voto indirecto. Y si es así, sí era válido que este sistema normativo interno pero tan peculiar pudiera ponerse en vigencia. Bueno, la siguiente, en fin. Cierro mi conferencia diciéndoles justamente que a mí, otra vez le damos eso justo, diciéndoles que a mi juicio ya ha quedado claro que en México la Sala Superior del Tribunal Electoral ha tratado, no estoy diciendo, todos somos humanos, seguramente no lo habremos hecho de manera perfecta, nos habremos equivocado más de una vez, sin embargo, me queda claro que en los últimos años ha habido una visión intercultural fuerte, llegando prácticamente a un principio jurídico que se puede dimensionar a partir de la Constitución de máxima interculturalidad. Eso significa que todos los jueces electorales del país deben tener una visión en la cual traten de intervenir lo menos posible en las decisiones de la comunidad. Y a partir de ahí, y si intervienen, lo hagan de manera restringida y temporal. Eso es lo que yo podría decir. Y una más, ¿no? Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Muchísimas gracias. Agradecemos al magistrado Felipe de la Mata Pisaña y a la maestra Roselia Bustillo Marín por esta espléndida conferencia inaugural de la Cátedra Tribunal Electoral. Y bueno, tenemos poco tiempo, vamos a abrir el periodo de preguntas, respuestas, 2, 3 máximo por tiempo, así es que aprovechemos el momento. ¿Quién desea preguntar? Comentar. Tenemos poquito tiempo, pero sí tenemos, ¿eh? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos entonces a darles un fuerte aplauso al magistrado y a la maestra Roselia, por favor. Gracias y los invitamos a que sigan las siguientes clases de la cátedra. Muy buenas tardes.